Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según en el lugar que se encuentren en este planeta. Y encantado de saludarles a todos y de continuar el curso sobre la introducción al budismo, basada en el libro del venerable Walpola Rajula, Lo que el Buda enseñó. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo cuarto, que es el capítulo dedicado a la tercera noble verdad, o verdad de la cesación o el cesar del sufrimiento, o dukkha. Ahí pueden ver una imagen del texto que estamos utilizando, que lo pueden encontrar en internet, en PDF, la versión tanto española como inglesa, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos hacia la formulación clásica de la tercera noble verdad, es esta que ven en pantalla. Dice así: esta es, monjes, bhikkhus, la noble verdad que es el fin del sufrimiento, dukkha, es el completo cesar y desapegarse de dicho deseo, literalmente sed, la sed del deseo, abandonar, renunciar, liberarse y desasirse de él. Esta es la formulación clásica que aparece en el texto del Dhammacakkappavattana Sutta, ¿no? Que el primer sermón, el sermón en el cual, o discurso en el cual inicia la rueda del Dharma. Por eso ven ahí en la diapositiva pues la rueda del Dharma y el parque de los ciervos, que es donde se dio el primer discurso o sermón. Pues ahí aparecen esos dos ciervos al lado de la rueda. Bueno, lo que podríamos decir de esta tercera noble verdad es que, bueno, constituye las buenas noticias. Muchas veces la gente que enfatiza única y exclusivamente la primera noble verdad, la verdad de dukkha, del sufrimiento, pues llega a conclusiones erróneas sobre la naturaleza de la cosmovisión budista y piensa, no, estos budistas qué pesimistas son, que lo ven todo como sufrimiento. Ya explicamos en su momento que esta interpretación no es correcta, porque lo propio es estudiar la primera noble verdad junto con la tercera. Y la tercera es la que da las buenas noticias, ¿no? La que dice que es posible esta liberación del sufrimiento. Y claro, lógicamente, la forma de liberarse del sufrimiento es erradicando esas causas, esas condiciones que hacen que surja ese surgimiento en todas sus dimensiones. Y recordemos que la tercera noble verdad se centra en la causa principal. Hay muchas más causas, muchas más condiciones del sufrimiento, pero la que se especifica, la que se menciona en la tercera noble verdad es el término tanha, ¿no? O trishna en sánscrito, que significa literalmente sed y que se puede traducir de muchas formas. Deseo es la más común, deseo sediento si quieren, avidez, ansia, es decir, una traducción que connota un tipo de deseo asociado pues a la pasión, que tiende a ser obsesivo, que tiende a ser muy intenso, que no te permite pensar en otras cosas. Ese es el tipo de deseo que es problemático para las tradiciones budistas, no cualquier tipo de deseo o aspiración. Bueno, una aclaración que tenemos que hacer es que cualquier cosa que digamos sobre esta tercera noble verdad, la verdad de la cesación del deseo o el nirvana, va a ser insuficiente, ¿no? Esta tercera noble verdad es algo que debe ser experimentado y conocido de forma directa por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el venerable Walpola Rajula explica con la analogía de la tortuga y el pez, pues que no podemos comprender, ¿no? Las personas que no hemos alcanzado el despertar o la iluminación, no tenemos todavía los parámetros, la capacidad para entender adecuadamente, solamente a través de palabras y razonamientos, lo que pueda ser este nirvana. La historia de la tortuga y el pez, pues básicamente viene a decir que, imagínense una tortuga que tiene la capacidad de estar fuera del mar, en tierra firme, que le intenta explicar al pez, que solamente conoce el mar y no sabe ni lo que es la tierra firme ni que hay algo más allá del mar, pues le trata de explicar en qué consiste eso de la tierra firme. Obviamente el pez pues no comprende, ¿no? Dice ¿qué va a ser eso de la tierra firme? Que no se puede nadar. Pues no tiene los parámetros, la capacidad para comprender. Y claro, estamos hablando de una experiencia del nirvana que se describe en los textos como de alguna forma trascendiendo
las experiencias sensoriales que tenemos. Recuerden que en el budismo se habla de 6 sentidos, los 5 sentidos corporales, ¿no? Del tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, y luego la mente como sexto de los sentidos. Pues la experiencia del nirvana de alguna forma trasciende estas experiencias sensoriales y por eso es imposible entender adecuadamente esta verdad, si no es a través de la propia experiencia. Esto explicaría por qué en muchos de los textos se describe el nirvana con un lenguaje negativo. Esto no es una cosa que sea exclusiva del budismo. En religiones comparadas se habla del término este de apofaticismo, ¿no? O algo apofático, que es utilizar un lenguaje negativo, porque se considera más adecuado decir lo que algo no es en lugar de decir lo que algo es de forma positiva. Entonces, hay tradiciones, el budismo entre ellas, que describen mediante un lenguaje negativo, por ejemplo, no condicionado, el nirvana es no condicionado, el nirvana no muere, el nirvana no nace. Todas estas negaciones previas se consideran que son más adecuadas que un lenguaje puramente positivo, que también existe y hay términos que son positivos sobre el nirvana, pero vamos, lo que prevalece, lo que es más común es utilizar terminología negativa, ¿no? Para expresar algo positivo, como es esta experiencia del nirvana. Bueno, aquí pongo un texto que habla de 33 sinónimos del nirvana para que vean simplemente la variedad de terminología que se aplica a esta tercera noble verdad. Lo leo rápidamente. Bhikkhus, monjes, os enseñaré el fin, lo que carece de corrupciones, la verdad, la otra orilla, lo sutil, lo muy difícil de ver, lo que no envejece, lo que permanece constante, lo imperecedero, lo invisible, lo que carece de elaboraciones conceptuales, papancha, un término fundamental, la paz, santi, ¿no? Lo inmortal, amata, lo sublime, lo auspicioso, la seguridad, la destrucción del deseo, lo maravilloso, lo extraordinario, lo que carece de enfermedad, el estado sin enfermedad, la extinción, nirvana, ¿eh? Literalmente extinción, la ausencia de malevolencia, la ausencia de apego, la pureza, la libertad, el desasimiento, la isla, la cueva, la protección, el refugio, el destino final y el camino que conduce al destino final. Eso es, y luego la definición final. ¿Y qué es, monjes, bhikkhus, el destino final? Pues la destrucción del deseo, la destrucción del odio, la destrucción de la ofuscación o confusión. A esto se llama el destino final. Bueno, lo que podemos decir es que en los textos más antiguos hay 2 tipos de definiciones, ¿no? Hay definiciones que fundamentalmente se refieren a procesos psicológicos, o sea, hay un aspecto psicológico del nirvana, pero sería equivocado reducir el nirvana a una mera transformación psicológica, ¿no? Veremos que también hay textos donde el nirvana presenta un aspecto como una dimensión, como una base, como una realidad incondicionada, etc. Pero veamos algunas de las definiciones más famosas del nirvana en los textos más antiguos. La primera que acabamos de mencionar, destrucción del deseo sediento, destrucción de la sed. Ahí les pongo la referencia, SN es Samyutta Nikaya 3.190, referencias a la Pali Text Society Edition. Otra definición es el completo, cesar y desapegarse de ese mismo deseo, abandonarlo, renunciar, liberarse, desasirse de él. Esa es la formulación que acabamos de ver también antes. Otra definición es la pacificación de todas las construcciones intencionales, los samkara, el desasimiento de todos los objetos del apego, la destrucción del deseo, la ausencia de pasión, virraga, la cesación, el nirvana. Otra definición, nuevamente, la destrucción de la pasión, la destrucción del odio, la destrucción de la confusión, el abandono y la destrucción del deseo y la avidez por esos 5 agregados del apego. Esta es la cesación de dukkha. Como ven, son todo referencias a estados mentales que desaparecen o que se extinguen y que esa extinción de esos estados propicia la generación de esa experiencia del nirvana, ¿no? Esa transformación. Pero, como decía antes, no
es correcto reducir el nirvana a una mera transformación psicológica. Digo esto porque ha habido algunos intérpretes contemporáneos, modernistas, estoy pensando por ejemplo en gente como Rune Johansson o David Kalupahana y todos sus discípulos, ¿no? Que de alguna forma enfatizan, ¿no?, el carácter psicológico, que tiene una tendencia a no considerar esta dimensión ontológica o, si se quiere, ontocosmológica del nirvana. Pero existir existe y hay que comentarla, y de hecho Walpola Rajula cita algunos textos que ilustran esta otra dimensión del nirvana, ¿no? Lo citamos, la más clara, nirvana como el cesar, la cesación del devenir o existencia, la rueda del samsara, ¿no?, la cesación de ese proceso. Otros dos textos muy conocidos que dicen así: existe, monjes, lo no nacido, no devenido, no producido, no condicionado. Monjes, si no existiera lo no nacido, no devenido, no producido, no condicionado, no se concebiría o no sería posible pensar en una salida de lo nacido, devenido, producido y condicionado. Pero puesto que existe lo no nacido, no devenido, no producido, no condicionado, es decir, nirvana existe, puesto que existe, entonces sí que cabe concebir una salida de lo nacido, devenido, producido y condicionado. Este está en el Udana, capítulo 8, el número 3, ahí tiene la referencia a las páginas 80-81. Y el otro el texto famoso del Udana: existe, bhikkhus, una base, un término ontológico, base, ¿no?, en la que no hay tierra, ni agua, ni fuego, ni aire, ni la base de espacio infinito, ni la base de consciencia infinita, ni la base de la nada, ni la base de ni percepción ni no percepción, ni este mundo, ni otro mundo, ni el sol ni la luna. Allí, monjes, bhikkhus, yo digo que no hay venir, ni ir, ni permanecer, ni morir, ni renacer. No hay fundamento, sin movimiento, sin apoyo. Este es el fin del sufrimiento, nirvana. Es decir, aquí vemos que es difícil, ¿no?, reducir todo esto a mera psicología. Parece ser que el nirvana, o hay indicios para pensar bueno, que el nirvana es más que una mera transformación psicológica y que constituye un tipo de realidad última, incondicionada, en la cual no cabe aplicar estas categorías o conceptos que son propios del samsara, única y exclusivamente. Bueno, Walpola Rajula también aporta su interpretación novedosa, cosas que él, obviamente basándose en los textos más antiguos, pero dice cosas que no están exactamente en los textos más antiguos, ¿no? Pero esto es normal, esto es lo que hacen todos los intérpretes y no hay que considerarlo como una falta. Pero me ha parecido destacable estas dos citas de Walpola Rajula. Una dice, bueno, si el nirvana es algo, dice, si es algo, es la aniquilación de la ilusión, de la falsa idea del yo. Y otra cita dice así: se incurre en un error cuando se dice que el nirvana es negativo o positivo, pues las ideas de negativo y de positivo son relativas e inherentes al reino de la dualidad. Por consiguiente, ambos términos son inaplicables al nirvana, la verdad absoluta, es su terminología, que está más allá de la dualidad y la relatividad. Una idea importante que Walpola Rajula transmite es que no por estar expresado con una terminología negativa se está refiriendo a algo que sea también negativo, ¿no? Por ejemplo, hay palabras en Pali que son negativas pero que tienen un significado positivo, y los ejemplos que se mencionan son el concepto de salud, literalmente es ausencia de enfermedad, ¿no?, arogya, y es un término que se utiliza para el nirvana también. Similarmente, el concepto de no muerte, de amata o de inmortalidad también se aplica para el nirvana, ¿no? Es algo que no muere, inmortal. Y finalmente el término de liberación, mukti o vimukti, siempre es la liberación de algo, ¿no? De alguna forma tiene una connotación negativa, ¿no? Es libertad de algo, no esto, no es lo otro, no tal, estar libre de esto, del otro, tal. Pero nadie puede decir que la libertad es un concepto
que tiene algo, o sea, que no sea positivo, ¿no? Que no sea algo bueno el estar liberado de estados mentales perjudiciales, de karma negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. También, Venerable Walpola Rajula habla del nirvana como una realidad, ¿no? Una realidad, y es la suprema noble verdad. Aquí modifico la traducción que Walpola Rajula utiliza, que es, él habla de verdad absoluta para traducir el término Paranam, que es más bien último, supremo, y absoluto me parece problemático. Pero bueno, ya cada cual. Si quieren seguir a Walpola Rajula, pues es una realidad o una verdad absoluta, pero yo entiendo que es mejor hablar de realidad última o verdad última o suprema más que de absoluta. Y una cita que ofrece, interesante, la leemos, dice: su liberación, estando fundada en la verdad, satcha, es inquebrantable, pues lo de naturaleza irreal, mossa dhamma, es falso. Lo de naturaleza real, amosa dhamma, el nirvana, es verdad, satcha, ¿no? Por consiguiente, oh bhikkhu, una persona así está dotada con el fundamento de la verdad suprema, aquí es donde que es paramena, satcha, dicta, nena. Por eso, esto es, bhikkhus, la noble verdad suprema, ¿no? Paranam Ariya Satcha, a saber, el Nibbana, cuya naturaleza es real. Y como he dicho antes, Bhikkhu Rajula prefiere traducir estos términos utilizando el término absoluto. Prefiero último. Nuevamente, el Venerable Walpola Rajula habla de la verdad absoluta como la condicionalidad y la interdependencia de todo, ¿no? Sí, ¿cuál es esta verdad? ¿Qué es lo que se conoce cuando se conoce el nirvana como verdad última o verdad suprema? Pues es esta condicionalidad, esta interdependencia de todo. Y cita, Walpola Rajula dice así, dice: ¿qué es la verdad absoluta? Según el budismo, esta consiste en que en el mundo no hay nada absoluto, en el mundo del samsara, ¿se entiende? Todo es relativo, condicionado e interdependiente, y no existe una sustancia absoluta, inmutable, imperecedera, denominada yo, Atman o alma. Esta es la verdad absoluta. Una cita de Walpola Rajula para expresar esta idea, que es uno de los principios filosóficos de todas las tradiciones budistas, ¿no? La no yoidad, la vacuidad de un yo independiente o de una entidad independiente y sustancial que existe en sí por sí misma, ¿no? Pues nirvana supondría el experimentar esta visión cabal de la realidad, en la cual uno percibe esta condicionalidad de las cosas, ¿no? En Pali, ida pachayata o paticca samuppada, ¿no? El conocer esto son aspectos de la experiencia del despertar, ¿no? Que es la experiencia en la cual se realiza el nirvana. Conocer esta verdad, tercera noble verdad de la cesación de dukkha, supone ver las cosas tal y como son, además supone la extinción del deseo sediento, o el deseo con sed o avidez, y también supone el cesar completo de dukkha. Aquí Walpola Rajula dice algo que es novedoso y algunos teravadines muy ortodoxos podrían objetar a lo que dice aquí Walpola Rajula, pero me parece muy interesante y útil para pensar sobre cuál es la relación entre el nirvana y el samsara. Dice así la cita. Dice: resulta interesante y útil recordar aquí el punto de vista del Mahayana. Se está refiriendo a la obra de Nagarjuna, que los Mula Madhyamika Karika, ahí tiene una cita en la cual dice algo así dice: entre el nirvana y el samsara no existe la más mínima diferencia. Esto es de Nagarjuna. Según consideréis esto, subjetiva u objetivamente, el nirvana y el samsara son una misma cosa. Y es probable que esta concepción del Mahayana, esto también, a mi juicio, es un poquito, puede ser polémico, dice, esta idea, esta intuición de que no hay distinción entre el nirvana y samsara,
puede ser que esto haya sido elaborado con las ideas provenientes de los textos originales Pali del Theravada. Este es Walpola Rajula hablando. Dice, a que nos hemos referido en nuestro breve análisis. Es decir, según Walpola Rajula, no hay distinción entre samsara y nirvana. En realidad es una misma cosa vista desde dos puntos de vista distintos. El punto de vista del no despierto y el punto de vista despierto es el que ve la no dualidad, la no distinción entre samsara y nirvana. Yo no iría tan lejos y no llegaría a afirmar que no hay absolutamente ninguna diferencia en términos absolutos entre samsara y nirvana. No es eso lo que intenta decir Nagarjuna, y bueno, no vamos a entrar en esas cuestiones, ¿no?, aquí, porque es una introducción, pero sí que está claro que en términos de anatta, de no yo, de vacuidad, en ese sentido, a eso se refiere Nagarjuna, no hay distinción ninguna entre samsara y nirvana. Las dos están vacías de atta, de atman, de yo. Eso es lo que significa, pero bueno, esta interpretación no deja de ser importante en las tradiciones budistas y da mucho juego pues, para tener debates y conversaciones interesantísimas sobre qué será esto del nirvana, si es algo distinto, más allá, o es algo que está aquí y ahora, pero que no lo vemos mientras no estamos despiertos, ¿no? Bueno. Otra idea importante que hay que clarificar es que el nirvana trasciende la condicionalidad y la causalidad. No le afecta, ¿no? Está más allá del paticca samuppada. De hecho, el término de asamkata, no condicionado, significa esa trascendencia con respecto a este mundo de la causalidad, mundo de la condicionalidad, que sería lo que propiamente pertenece al samsara, a la verdad convencional, pero no a la verdad última. El nirvana, dice Walpola Rajula, no es ni causa ni efecto, está más allá de las causas y de los efectos. También aclara que no es un estado meditativo más. En las tradiciones, en los textos budistas más antiguos, los estados de jhana, los estados estos inmateriales, los arupa, todos estos se consideran condicionados, ¿no? Y son producidos por la mente, ¿no? No es algo como el nirvana, que está más allá de la causalidad y no es algo producido. Y él utiliza una analogía muy bonita, que es la de la montaña, ¿no? Y de una persona que sube la montaña, cuando llega a la cima y ve desde allí la verdad, la realidad, no se puede decir que la cima o esa visión de la realidad sea algo condicionado por el camino que ha recorrido, ¿no? El camino que ha recorrido le ha permitido llegar allá arriba, pero esa visión o esa experiencia que se logra allá arriba no cabe considerarla algo condicionado, algo causado, ¿no? Como un efecto de una causa, ¿no? Eso sería problemático cuando se habla del nirvana, ¿no? O también dice lo mismo, ¿no? El ejemplo de la luz y la vista, ¿no? Cuando está oscuro y cuando uno ve, de repente porque hay luz, no significa que la luz sea el producto de nuestra vista. No es así. Entonces, esto me parece interesante señalarlo. Otras aclaraciones que hace Walpola Rajula es que el nirvana no es un fin al cual cabe pensar en que se supedita a otro fin, ¿no? Habla de una conversación entre Radha y el Buda, que le pregunta, bueno, ¿y cuál es el fin del nirvana? ¿O para qué es el nirvana? ¿O qué hay más allá del nirvana? Y el Buda claramente dice, ahí no sabes lo que estás preguntando, estás yendo más allá de lo que te permite la lógica y no hay nada más, ¿no? El nirvana es final, ¿no? Es el definitivo, final, y no hay nada ulterior, no hay nada posterior, no hay una finalidad a la cual está subordinada, supeditada el nirvana, ¿no? Es el fin último, definitivo. Otra aclaración importante es que el lenguaje este de entrar en el nirvana es ajeno a los textos, no se describe a los seres liberados como entrando a algún lugar. Entonces, en ese sentido es importante entender que el nirvana no es un lugar espacial, ¿no? Tampoco temporal. Entonces no es algo que está en el espacio y que uno entra allí
No, eso no es, ¿no? Lo que se suele describir es que es una experiencia, es un proceso, es algo que se realiza, ¿no? Se utilizan verbos como, ahí aparece el parinibutto, ¿no? Que significa alguien realiza la extinción, ¿no? Completamente la extinción se nirvaniza, ¿no? Si pudiéramos castellanizarlo, diríamos que aparece el verbo nirvanizarse, ¿no? Alguien se nirvaniza completamente. Entonces, esto es lo que es más correcto y más adecuado a lo que dicen los textos, pero no, alguien se entra en el nirvana, no, se nirvaniza. Y es algo que tiene que ver con el proceso de dukkha, ¿no? Recuerden que el Buda defiende que sus enseñanzas son fundamentalmente el surgir o el originarse de dukkha y el cesar de dukkha. Y esto es lo que enseña el Buda fundamentalmente. Entonces, aquí se está hablando del cesar, ¿no? del proceso, cómo finaliza, termina, y ese proceso se considera, pues eso, la extinción de dukkha, y ya más allá ya no se especula, ya no se habla. Entonces, claro, la pregunta surge y la cuestión es, bueno, y muy bien, ¿y qué pasa después de esta extinción? ¿Qué ocurre con el Buda, con los seres liberados después de la muerte, ¿no? Si han alcanzado este nirvana, si se han nirvanizado, ¿qué les pasa? Entonces, aquí tenemos que aclarar que en los textos budistas más antiguos esta pregunta no se responde, no solo no se responde, sino que es una pregunta que se considera muy problemática, ¿no? Pero bueno, lo fundamental es que es una pregunta sin determinar, sin declarar, a la cual no se contesta, ¿no? Es el famoso silencio del Buda, ¿no? El término avyakata, no se determina, no se dice ni sí ni no, ni sí y no, o sea, las cuatro posibilidades lógicas que se dan son las siguientes, ¿no? ¿Existe el Tathagata después de la muerte? Una. ¿No existe el Tathagata después de la muerte? Dos. Combinación de ambas. ¿Existe y no existe el Tathagata después de la muerte? Esa es la tercera. Y la cuarta. Entonces, ni existe ni no existe el Tathagata después de la muerte. Pues estas cuatro posibilidades, las cuatro se consideran improcedentes, no aplicables. El término pali es na upeti, ¿no? El upeti es un verbo que significa movimiento, ¿no? No van, no proceden, no son aplicables, ¿no? Están fuera de lugar. Esa es la idea. El Buda explica, ¿no? Los términos renace, no renace, ya no son aplicables. Cuando ya el liberado está más allá de este proceso de renacer y no renacer, causas, condiciones, por lo tanto, no se puede explicar y es mejor no especular. Claro, esto curiosamente en tradiciones budistas posteriores, este silencio del Buda, silencio muy elocuente y muy pragmático, porque tiene una finalidad espiritual y profunda, unos presupuestos también filosóficos muy profundos, no se termina de respetar. Históricamente los budismos han hablado y han tratado de explicar estas cosas que se consideran no explicadas por el Buda, ¿no? Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? En el budismo tibetano se habla de los 5 agregados ya purificados y esto se considera que siguen existiendo después de la muerte de los liberados, ¿no? Por lo tanto, bueno, es parte del budismo. No aparece en el budismo más antiguo, yo no digo ni que sea bueno, malo, regular, auténtico o no auténtico, pero de luego sí que es un desarrollo que no se encuentra en los textos más antiguos. Sigamos un poquito más. Importante, la analogía del fuego. El Buda compara esta extinción del sufrimiento, este cesar de dukkha, con la extinción de un fuego, y es muy importante entender esta analogía. Entonces, Walpola Rajula explica que lo que se compara con un fuego extinguido no es el nirvana per se, sino el ser, el individuo constituido por los 5 agregados. Eso es lo que se extingue, no el nirvana. ¿Entiendes? La extinción del nirvana es la extinción de los 5 agregados, ¿no? Está hablando, por lo tanto, no podemos extrapolar y concluir, pues esto es una afirmación, es nihilismo. Esto es, de hecho, al Buda lo acusaron de predicar una enseñanza nihilista, ¿no? Y el Buda, en el sermón 22 del Majjhima Nikaya, el discurso 22,
vehementemente rechaza esa acusación y dice, no, no, yo jamás he enseñado eso, ese nihilismo, la extinción de los seres, no, eso yo no es lo que enseño, yo ahora y siempre lo que siempre enseño es el surgir y el cesar de dukkha. Ir más allá es ir más allá de lo que enseña el Buda. Lo que se extingue, entonces, hay que entenderlo como aplicándose a los agregados y a los estados mentales, ¿no? La extinción, lo que se extingue, son los tres fuegos de la mente y el combustible, el apego, ¿no? Upadana, el mismo término que se utiliza para combustible, es el término que traducimos por apego, aferramiento, ese agarrarse, asirse, ¿no? Eso, ese combustible es lo que se extingue y es lo que es aquello que mantiene el proceso del samsara, el proceso del renacer y morir, envejecer, tal, el proceso de dukkha, eso es lo que se extingue. O sea, el combustible de los estados mentales negativos, ¿no? Son los fuegos de la pasión, el fuego del odio, el fuego de la confusión, eso es lo que se extingue, eso es lo que es el nirvana, ¿no? No es y eso no hay que entenderlo como nihilismo. Ojo, tampoco hay que pasarse al otro extremo, que es el extremo del sasatavada, el extremo del eternalismo. Si no es nihilismo, pues tiene que haber una inmortalidad del liberado de alguna forma. No. Son dos extremos y el Buda evita los dos. El extremo del nihilismo, Ucheda Vada en Pali, y el extremo del eternalismo, ¿no? Sasatavada en Pali. Aquí les pongo un texto que es muy importante para entender las ideas del Buda, lo voy a leer. Dice, Maestro Gotama, esto es el Buda, Bachagote está hablando con el Buda, entonces Bacha le dice al Buda, al cual llama Maestro Gotama, dice, si hubiera un fuego ardiendo delante de mí, yo sabría que hay un fuego ardiendo delante de mí. O sea, el Buda le ha preguntado, si aquí hubiera un fuego delante de ti, ¿sabrías que hay un fuego delante de ti? Entonces Bacha dice, sí, Maestro Gotama, tal. Entonces, Bacha, dice el Buda, si alguien te preguntara, ¿qué hace arder a este fuego que está ardiendo delante de ti? ¿Qué responderías a esta pregunta? Bacha contesta, Maestro Gotama, si alguien me preguntara esto, respondería que lo que hace arder a este fuego que está ardiendo delante de mí es el combustible de hierbas y leña. Y si se extinguiera el fuego que está delante de ti, Bacha, ¿sabrías que se ha extinguido? Y dice Bacha, Maestro Gotama, si se extinguiera el fuego que está delante de mí, sabría que se ha extinguido. Y entonces, Bacha, si alguien te preguntara en qué dirección se ha ido el fuego extinto que estaba delante de ti, al este, al oeste, al norte o al sur, ¿qué responderías a esta pregunta? Que no procede, Maestro Gotama. Maestro Gotama, el fuego ardía en dependencia del combustible de hierbas y leña, y una vez consumido, si no es reavivado con más combustible, desaparece y se considera como extinto. Continúa el texto, pero era muy largo, no me cabía aquí. Y dice el Buda, sigo leyendo, de igual modo, el Tathagata, el liberado, ha renunciado a la forma material por la cual le conocería quien tratase de conocerle. Esa forma material la ha arrancado de raíz y la ha dejado como el tronco o el tocón de una palmera que, una vez arrancado, ya no puede volver a brotar ni crecer de nuevo. Bacha, y esto lo subrayo, el Tathagata está libre de toda consideración en términos de forma material, y esto también se aplica a los otros agregados, en términos de sensaciones, en términos de percepciones, en términos de construcciones intencionales, ¿no? Samkara y conciencia, ¿no? Está más allá de cualquier consideración con esas categorías. Y dice, es profundo, ¿no? Gambhiro, inconmensurable, insondable como el ancho mar. Renace, no renace, renace y no renace, ni renace ni no renace, no proceden, na upeti, no son aplicables. El Tathagata ha renunciado, se repite sobre los otros agregados y el símil yo creo que es clave, ¿no? Hay aquí una inefabilidad, una imposibilidad de expresar lo que sea mediante palabras, y lo importante aquí es que hay que evitar los dos extremos, del nihilismo y del eternalismo, y centrarse en lo que enseña el Buda, que es el originarse y cesar del sufrimiento.
y no ir más allá. ¿Qué pasa después del cesar del sufrimiento? No, eso ya es ir más allá. Por eso ponía antes lo de silencio, ¿no? Silencio elocuente del Buda. Claro, una posible interpretación, una posible objeción que se plantea muy a menudo es, bueno, ¿y si no existe el yo, como enseñan los budistas, si no hay Atman, quién experimenta el nirvana? ¿Quién es el sujeto del nirvana? Esta pregunta se la hacen directamente al Buda en los textos más antiguos y el Buda explica que esa pregunta no es apropiada, ¿no? Que está mal formulada, que él no enseña a sus discípulos a hacer ese tipo de preguntas, sino que enseña a sus discípulos a entender la causalidad y la condicionalidad de las cosas, ¿no? ¿Por qué surge una cosa y cuando cesa una cosa, qué condiciones? Esa es la pregunta que uno tiene que plantearse, ¿no? Dice, pero vamos, Walpolarrejula explica que no se trata de un yo o un Atman que sea el sujeto de los 5 agregados, eso es clarísimamente rechazado en los textos budistas, rechazado, pero también sin llegar al extremo del nihilismo, ¿no? O sea, que hay que matizar también cómo es ese rechazo de los 5 agregados, o sea, perdón, de un sujeto detrás. Eso está clarísimo, que no hay un sujeto detrás que es de alguna forma el agente, ¿no? Eso es explícitamente rechazado, ¿no? En la conversación con el monje Sati, el Buda le dice que él no ha enseñado semejante cosa, ¿no? Que ¿a quién la escucha? ¿A quién le has oído decir que la conciencia es el sujeto de todas estas experiencias que tenemos? La conciencia sería el equivalente aquí a un sujeto, ¿no? Que funciona como el agente que realiza el nirvana. Dice, no. De lo que se trata es del surgir y del cesar de los 5 agregados a partir de los cuales construimos la idea de yo. O sea, la idea de yo es un constructo, ¿no? Es una etiqueta que aplicamos a los 5 agregados y que, de alguna forma, tiene una realidad lingüística convencional, pero no tiene una realidad última. Esa es la enseñanza del budismo. Los agregados tienen la naturaleza del surgimiento, del originarse, e igualmente tienen la naturaleza de su cesación. Y esto también es aplicable pues, para dukkha en general, ¿no? Dukkha surge, dukkha cesa, ¿no? Los agregados surgen, los agregados cesan. Y las 4 nobles verdades se hallan también, aclara Walpolarrejula, en los 5 agregados, ¿no? El dukkha está, la primera noble verdad, esto es dukkha, está en nuestros agregados. La causa de dukkha está también, ese deseo sediento está también en nuestros, aquí dentro. Lo mismo, el nirvana también está aquí dentro y el camino, la solución también está aquí dentro, ¿no? Entonces, los 4 los 4 nobles verdades se hallan en los 5 agregados, es decir, en nosotros mismos. Dukkha, lo de la condicionalidad, ¿no? En lugar de quién, hay que preguntarse cómo surge y cómo cesa, ¿no? No quién experimenta el nirvana y quién es el sujeto de la liberación. No, es el cómo. Las preguntas es por los procesos de dukkha y su cesar. Eso es lo que interesa al budismo, ¿no? El cómo. Dukkha surge a causa de la sed del deseo y cesa debido a la sabiduría. Obviamente todo esto presupone una práctica que mucho más completa, pero ahora no podemos entrar. Eso será la siguiente clase. Algo importante a destacar, que este nirvana no es algo para otra dimensión, para otro lugar más allá del universo. No, es posible esta experiencia en esta misma vida, aquí y ahora. No hay que esperar a la muerte para lograr el nirvana. Y aquí, en este sentido, las tradiciones budistas distinguen entre 2 clases de nirvana. Uno, que es el nirvana con elemento remanente o con restos del apego, que esta es la extinción también llamada de las impurezas, ¿no? De los kileshas, de las contaminaciones mentales. Esta es el nirvana que se produce cuando el Buda tiene 35 años y alcanza el despertar, la iluminación debajo del Bodhi-tree, el árbol de la iluminación. Y este nirvana es un tipo de nirvana, pero se habla de un segundo tipo de nirvana, que es el nirvana con remanente, ¿no? Saupadisesa Nibbana Dhatu, con elemento remanente, o la extinción de los agregados, que es lo que se compara con el fuego extinto, ¿no? Y ese es el nirvana que se da al final de la vida
del Buda cuando ya tiene 80 años. Entonces eso se extingue y se considera como extinto y ya no tiene sentido hablar de si renace o no renace. No proceden ese tipo de consideraciones y solamente se puede comprender mediante la realización de la misma experiencia dentro de uno mismo. Bueno, aquí pongo la cita de estos dos elementos que no vamos a leer y vamos a pasar al tema de la felicidad. El nirvana también se describe como una felicidad, pero no una felicidad como otra cualquiera, sino que es la felicidad suprema, ¿no? La felicidad última, el paranam, sukham, ¿no? La palabra felicidad, sukha, se aplica al nirvana y, repito, que tiene un sentido distinto. No es una felicidad de carácter sensorial, ¿eh? No tiene que ver con las felicidades que experimentamos cuando satisfacemos nuestros sentidos, ¿no? Incluso el de la mente, no. Es otro orden de felicidad. Por eso es difícil de entender y la cita que ponemos ahí, que se me olvidó poner la referencia, perdón, dice así la cita de los textos budistas. Cierta vez dijo Sariputta, oh amigo, el nirvana es felicidad. Sí, el nirvana es felicidad. Entonces Udayi le preguntó, pero amigo, Sariputta, ¿qué felicidad puede ser si no hay sensación? Y Sariputta le contesta, precisamente, dice, que no haya sensación, eso mismo es felicidad. Claro, esto es incomprensible, ¿no? Por eso, esto, ¿cómo lo podemos entender, ¿no? Por la historia de la tortuga y el pez. Por eso digo que todo lo que digamos no es ocioso, no nos sirve para entender este tipo de experiencia, pero ahí se dice claramente que es algo que es más allá de los sentidos, de las sensaciones ordinarias, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con lo que experimentamos normalmente y los tipos de felicidad de carácter mundano. Es una cosa que es transmundana, ¿no? Lokuttara, más allá de este mundo, de la experiencia. Solo la experiencia, por tanto, permite comprender el nirvana y el nirvana se define también, o la experiencia del despertar, como el estar más allá del alcance, ¿no? Del ámbito de la lógica y los razonamientos, ¿no? El ataka avachara. Avachara es literalmente el lugar de pasto, ¿no? El ámbito, el alcance, ¿no? Está más allá del lugar en el cual es aplicable la lógica, el lenguaje, los conceptos. Está más allá, ¿no? Ataka avachara es una forma de hablar de la inefabilidad y la trascendencia con respecto a el lenguaje y los conceptos y los razonamientos del nirvana. Y la otra idea también para concluir esta clase, pues es que el nirvana se define, o nibbana en pali, utilizo nirvana porque es más conocido y está más normalizado en castellano. Pero vamos, me daría igual nibbana. Dice, el nirvana o nibbana es algo que debe ser experimentado por los sabios dentro de sí mismos. Es decir, uno tiene que alcanzar mediante la sabiduría el estado de sabio y ahí tiene que realizar esa experiencia del nirvana dentro de sí mismo, ¿no? Y es algo que solo así permite la comprensión de lo que sea o deje de ser el nirvana. Bueno, aquí tenéis unas citas de Walpola Rajula que habla de la felicidad de la persona que experimenta el nirvana y con esta diapositiva pues concluyo esta clase y les emplazo a la siguiente clase quinta sobre la cuarta noble verdad o verdad del camino que conduce al cesar de dukkha. Leo las citas y concluimos con eso. Dice, aquel que ha experimentado la verdad, el nirvana, es el más feliz de todos los seres. Se halla libre de todos los complejos, obsesiones, zozobras y turbaciones que atormentan a los demás. Su salud mental es perfecta. No se arrepiente del pasado ni cavila acerca del futuro, sino que vive completamente en el presente. Por tanto, aprecia todas las cosas y goza de ellas en el sentido más puro, sin autoproyecciones. Es feliz, está alborozado, disfruta de la vida pura, sus facultades están satisfechas, está libre de ansiedad, es sereno y pacífico. Dado que está libre de todos los deseos egoístas, del odio, del engreimiento, del orgullo, así como de otras máculas similares,
es puro, apacible, está colmado de amor universal, compasión, bondad, simpatía, comprensión y tolerancia. Asiste a sus semejantes con la mayor pureza, pues no piensa egocéntricamente, no busca ninguna ganancia, no acumula nada, ni siquiera algo espiritual, porque está libre de la ilusión del yo y de la sed del devenir. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.